palabra del día a día, donde el Evangelio se encuentra con tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido una vez más a este espacio de oración a raíz de la palabra de Dios en este viernes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Dispongámonos entonces a pedir la gracia del Espíritu Santo para que la palabra de esta jornada nos diga algo y lo podamos llevar a nuestra vida cotidiana. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre y la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados y a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: para morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús le dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temían, a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este viernes penitencial, en este viernes que nos invita al ayuno, a la abstinencia, encontramos un elenco muy, pero muy precioso que nos invita a reflexionar en el libro del Génesis. Recuerda que en la descripción encuentras las demás lecturas de este día. En el libro del Génesis encontramos la historia de José, de ese hombre que había nacido en la vejez de Israel y cómo dentro de ese contexto familiar le tienen celos, le tienen envidia esos hermanos de sangre y que empiezan a maquinar planes contra él. Incluso es fuerte cuando eh, le tratan de ese soñador, pero como con unas actitudes despectivas. Y también mire cómo en esa situación que nos presenta el libro del Génesis, también ya se da esa planeación de venderlo como esclavo, de no asesinarlo, sino tenerlo ahí como un esclavo para luego pues que se lo llevaran a otro país. Vemos en el Salmo que se nos habla entonces, recuerden las maravillas que hizo el Señor, el Salmo 104, y cómo Dios va llamando, cómo Dios, en contrarrespuesta a lo que apreciamos en el Génesis, Dios se va haciendo historia con nosotros. Muy bien, en el Evangelio encontramos una parábola. Recordemos que Jesús parte de las parábolas, que son situaciones del cotidiano del pueblo, para poder hablar del reino de Dios. Y encontramos esa escena de la viña y esos labradores que han hecho mal al no dar los frutos que se espera. En la liturgia de la palabra de este día vamos a encontrar dos situaciones que les voy a invitar a reflexionar. La primera, la envidia. Y la envidia como una situación no justificable desde lo humano, sino como una situación que se da no solamente
por una cuestión de bienes materiales, sino también incluso en la familia. En el libro del Génesis encontramos esa palabra muy patente y desde la misma familia. E incluso cuántas familias a raíz de la muerte de los viejos, de esos abuelos benditos que tenían desde la humildad y el trabajo honrado propiedades, cuántos, cuántas familias se han dividido, cuántas familias se han tirado los unos a los otros, incluso siendo más delicado el asunto, cuántas familias se han matado por una herencia. Y no solamente en lo familiar, en lo laboral, cuando nos decimos entre comillas amigos, compañeros, pero un compañero avanza en ese caminar o en ese proceso carrera dentro de una empresa y pasa que ya le tenemos envidia y ya empezamos a murmurar, ay, ¿qué tendría que hacer esa persona para poder llegar a ese puesto? ¿O qué, o con quién le tocó meterse para poder lograr ese ascenso? La envidia también dentro de la propia relación de amigos. ¿Cuántas veces hay amigos que no se alegran con los triunfos de uno o con los pequeños pasos que humanamente uno puede dar? Miren entonces que esa envidia está ahí palpable, esa envidia que hace daño al alma. Incluso en cuestiones de fe también nos pasa. En vida parroquial nos sucede mucho. En esa vida de la iglesia, y alguno dirá, pero es que en la iglesia pasa así, pasa. Cuando vemos que un hermano empieza a asumir nuevas responsabilidades, cuando empezamos a ver que dentro de la comunidad hay personas que empiezan a mostrar unos carismas más fuertes, cuando en la vida parroquial sentimos envidia, que llegan personas nuevas y sentimos que nos van a quitar el puesto, que muchas veces nos aferramos, nos atornillamos y construimos envidia parroquial. También en el Evangelio de forma indirecta, pues con estos trabajadores de la viña se observa también esa palabra, porque también muchas veces la envidia se da cuando nos hacemos los sordos. El dueño de la viña había decidido en varias ocasiones enviar eh, a sus otros obreros para reclamar, pero miren cómo los maltrataron, cómo los apalearon y demás, precisamente por mostrarse fuertes. La envidia no puede ser un sentimiento cristiano. La envidia no puede ser algo que nos inunde en la vida. Precisamente por envidia, ¿cuántas personas quedan amargadas? ¿Cuántas personas no progresan? Porque se quedan encasillados en solamente mirar los logros, los bienes, los avances de las demás personas. Digamos una segunda cosita a raíz de esta palabra. Precisamente por envidia descuidamos la propia vida, nuestra propia existencia. Y utilicemos la figura precisamente de la viña para hablar de esa parte. Miren, Dios nos ha regalado muchos talentos, muchas virtudes, muchas acciones, muchas cosas buenas para construirnos como personas y desde luego poder manifestarnos a la humanidad o concretamente a la comunidad que a mí me rodea. Pero por andar de envidiosos, descuidamos, nos descuidamos, nos descuidamos y esa viña no produce frutos. Esa viña se queda así, vacía, así, infértil, se queda sin esa certeza de que no produjo lo mejor. Vuelvo al ejemplo y me disculpan que sea tan insistente, pero miren, ¿cuántas veces nosotros vamos a la misa y empezamos a hablar mal del que proclama la palabra de Dios? Y yo podría tener el talento, podría ofrecer el fruto de también animarme a ser un proclamador, pero me lleno la boca con envidias, con señalamientos, con juicios y no doy el paso. La envidia no es un fruto que se le pueda ofrecer al Señor. La envidia no es un fruto que puedo ofrecer a la comunidad. Por el contrario, junto al chisme y las lenguas largas, es lo que va destruyendo la vida en comunidad. Hey, vos que me estás escuchando en esta mañana, en esta tarde, en esta noche,
te invito entonces a que nos construyamos desde el amor, de que el amor sea el centro y volvamos al ejemplo de la proclamación de la palabra. Los proclamadores no son perfectos dentro de una parroquia. Yo también dentro de mi comunidad proclamo y a veces se me traba la lengua, incluso hasta en los audios también, pero eso no hace que, que me tenga que alejar del amor de Dios. Por el contrario, hay que buscar día a día perfeccionarse uno. Y eso es lo que también se pretende de cada uno de nosotros, que le ofrezcamos al Señor. Porque bueno, como proclamador puede que te dé pena, puede que te dé pánico escénico, pero hay otras formas que le puede servir a nuestro Señor en otros lugares, en otros servicios. Por ejemplo, la caridad. ¿Cuántas personas salen de la comodidad, de su zona de confort y son capaces de ir a repartir alimento por las calles de distintos lugares? Hey, listo, no dentro de la parroquia, pero sos bueno con tus conocimientos, sos bueno con tus manualidades y sos capaz de poder enseñar. Ahí estás dando buenos frutos. Hey, vos que me estás escuchando, y resulta y sucede que puede que en lo manual, que socialmente a uno le dé susto salir a la calle, pero también puedes regalar tu tiempo a una persona que lo necesita y esa, o ahí más bien están los frutos. Y puede que no tengamos puestos grandes, pedestales enormes, o que vayan a poner una placa en nuestro nombre, pero hagamos propias las palabras de la Escritura que menciona Jesús en el Evangelio. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor que lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Unámonos a la gran roca que es Cristo. Primero, no teniendo envidias. Segundo, dentro de esa viña que es nuestra vida, buscar cultivarla con buenos abonos y dar unos frutos que edifiquen a la iglesia, a la familia, a la sociedad y desde luego estar unidos a Él, en quien todo lo podemos y nos vamos avanzando en nuestra historia de salvación. Te voy a invitar entonces para que en el compromiso del día de hoy, el día de hoy que tenemos pues como este momento privilegiado de viernes de ayuno y de abstinencia, vamos a privarnos de algo que nos guste mucho. Vamos, por ejemplo, me gusta ver mucho series, televisión. Hoy voy a aguantarme, entre comillas, y me voy a privar de eso y voy a dedicarme a orar un poquito más, a tomar un versículo de la Sagrada Escritura, a ir al Santísimo o dedicarle tiempo a mi familia. Ah, que me gusta mucho el helado. Bueno, pues hoy me voy a privar de ese heladito que me encanta y voy a reunirlo para ayudarle a alguien que lo necesite y no necesariamente en la calle o así, sino que a veces en nuestros hogares a veces se ven embalados para conseguir un alimento o queda faltando las moneditas. Quizás hoy es el día para hacer la caridad o para regalar nuestro tiempo. Pidámosle al Señor entonces que aleje de nosotros la envidia y que nos ayude a no descuidar esa viña para dar frutos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este viernes que nos regalas. Gracias porque nos recuerdas que también nosotros podemos dar frutos, podemos cultivar la viña y así poder glorificarte. Bendice a los nuestros, bendice a tantas personas que nos rodean, que nos alegremos con sus grandes logros, con sus avances, que no nos llenemos de envidia, que no matemos con nuestros comentarios y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por buscar este espacio, gracias por muchas veces compartir estos mensajes, por seguirnos en nuestros distintos canales y desde acá te mando un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga y que tengas una bonita jornada. Recuerda que estás en la palabra del día a día, donde el Evangelio se encuentra con tu vida. Chao, chao.